Nos habíamos quedado, la clase anterior habíamos hablado del movimiento, bueno, habíamos visto un ejemplo del deber, que era este cono, que me parece un ejercicio interesante. Después hablamos de parametrizaciones equivalentes y después de aplicaciones al movimiento, donde definíamos la posición, la velocidad, la aceleración y la posición, la rapidez, que es algo que a ustedes no les debería coger mucho de nuevo, porque es algo que ya hicieron en mecánica newtoniana. Pues vemos el movimiento rectilíneo, el movimiento circular, la forma que tiene este movimiento, ¿no es cierto? El movimiento rectilíneo tiene la forma de A más cierta función de T por B. Listo, entonces aquí tienen un ejemplo, ¿no es cierto? Alfa de T, 1, 1. O esto podrían, si quieren esto también desarrollarle, ¿no es cierto? Esto de aquí les quedaría 1 más 2T cuadrado, 1 más 3T cuadrado. Y esto define un movimiento rectilíneo. Después algo similar con el movimiento circular. Y habíamos empezado ya a hablar del movimiento planar, que hoy voy a completar ya con las ideas que tenemos. Y habíamos hablado ya del vector t, del vector n y del vector binormal. Y voy a empezar ahora desde ahí. Entonces miren, vectores y planos asociados al movimiento. Entonces habíamos dicho, ¿no es cierto? Para recordar un poquito el gráfico, habíamos dicho que tengo una trayectoria que va desde cierto intervalo de i hasta R3 o R2 podría ser, ¿ya? Y esta trayectoria describe el movimiento de una partícula, es decir que en cierto instante t, la partícula se encuentra en la posición alfa de t, ¿ya? En ese mismo instante, es decir, todo lo que estamos haciendo está ocurriendo en este instante t. En ese mismo instante, nosotros tenemos por aquí la velocidad, no sé, por algún lado, por aquí tendremos la aceleración normal. Si yo por acá tendremos la aceleración tangencial y la suma vectorial de estas dos, nosotros sabemos que nos da la aceleración. ¿Listo? Hasta ahí miren ustedes posición, velocidad y aceleración. La velocidad siempre es tangencial, ojo. Después habíamos hablado de tres vectores que nos iban a ayudar a formar una base. Ya voy a conversar sobre eso. Que tengo el vector t, el vector n y por aquí en algún lado el vector binormal. Entonces, este sería el vector t, sería el vector n y este sería el vector b. ¿Ya? El vector tangencial, como su nombre lo indica, está en dirección tangencial, es decir, es el unitario de la velocidad, y el vector normal está en dirección justamente normal. Ahora, solo para recordar un poquito, sin regresar a escribir toda la definición, les recuerdo que el vector tangencial en cualquier instante del tiempo se calcula como el unitario de la velocidad. El normal, entonces miren que aquí, ojo, ¿no? Ojo. La norma del tangencial siempre es 1, ¿sí? Porque miren que el tangencial, de hecho, inclusive su nombre lo dice, vector tangencial unitario. Entonces, la norma siempre es 1. Además, si es derivable, recuerden ustedes que t les va a salir 0. Es decir que, de la misma manera, por algún lado aquí, que no importa dónde, nosotros vamos a tener el vector t'. Y miren ustedes que t', al ser normal, ortogonal a t, está en la dirección normal, justamente, que es lo que buscamos. Entonces, el vector normal es el unitario del vector t'. Profe, Dime. en la definición del vector tangencial, no, no está poniendo el unitario de la posición. Ah, perdón, aquí sí está, acá no. Sí, gracias, correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y finalmente el binormal, habíamos dicho que es el producto cruz del tangencial con el normal.
Y habíamos verificado que este binormal también es unitario. Y ahí tengo un sistema de 3 vectores ortogonales entre sí unitario. Es decir, no sé si ya les dije esto, pero entre los 3, el conjunto TNB es una base ortonormal de R3. ¿Ya? Recuerden, ¿no es cierto? Una base ortogonal es aquella base donde sus elementos son ortogonales entre sí, base ortogonal. Y base ortonormal es aquella que, aparte de ser ortogonales entre sí, están normalizados o son unitarios, como ustedes quieran llamarle. Por ejemplo, la base IJK es una base ortonormal, pero es canónica. ¿Por qué? Porque es ortonormal, pero todos sus elementos, solo uno de los componentes es 1. Esa es la base canónica. Pero bueno, no vamos a hablar de bases ahorita, pero pensemos que los 3 vectores T, N y B son linealmente independientes, forman una base ortonormal de R3. Ahora, si ya estos 3 vectores forman una base ortonormal, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar los planos que están entre esos 3 vectores, así como cuando ustedes tienen el sistema IJK y encuentran los planos XY, el YZ, igualito yo voy a hacer acá con los 3 vectores que tenemos. Entonces tenemos el vector T, tenemos el vector N y tenemos el vector B. ¿Ya? Y aquí, obviamente, todo esto como habíamos quedado en un instante T. ¿Por qué? Porque si yo estoy en otro instante de T, que sé yo, estaré por aquí, ahora el vector será este, y los vectores cambiarán, ¿no? Entonces, todo el sistema cambia cuando cambio de instante T. Todo esto depende del tiempo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? ¿En qué puntito estamos aquí? Aquí estamos en alfa de T. ¿Listo? Entonces, miren, aquí se forman, como ustedes verán, 3 planos, ¿no es cierto? Son los planos que nosotros diríamos el plano XY, el YZ y me faltó uno, el XZ. Bueno, los 3 planos. Entonces ahora voy a formar yo aquí justamente los 3 planos también. Este plano que, ojo, no es solo este plano, ¿no es cierto? Sino todo el que está acá atrás, solo que no lo voy a dibujar así. Este se llama plano osculador. Y es realmente este al que más me voy a referir. Después tenemos por acá el plano que he formado entre N y B. Entre N y B, este se llama plano normal. Y finalmente el de acá abajo, este sí es con T y B, este se llama plano rectificante. ¿Ya? Entre el plano normal y el plano rectificante realmente no voy a profundizar, simplemente voy a definirlo, ¿sí? Y después nosotros hablaremos del plano osculador, que es el que más me interesa. Entonces empecemos por los que no les vamos a dar mucha importancia, sino que simplemente vamos a entender su definición, que está ya básicamente ahí en el pizarrón, ¿no es cierto? El plano normal es el plano P. ¿Por qué punto está pasando el plano normal? Miren que él pasa por el punto alfa de T y sus direcciones son la dirección normal y la dirección binormal. ¿Ya? Después tenemos el plano rectificante. ¿Ya? Es el plano P. ¿Por dónde pasa? De nuevo por alfa de T. Todo está sucediendo en este punto de aquí. ¿Y qué vectores le dan la dirección al plano rectificante? El vector T y el vector N. No, estoy mal, no. El vector T y el vector B. Ahora estoy bien. Y finalmente el plano osculador
que es el plano T. ¿Por dónde pasa el plano osculador? Pasa por el punto alfa de T en direcciones T de T y en dirección, ahora sí, N de T. Y este es el plano osculador, por definición. Sin embargo, yo ya voy a profundizar sobre esto y vamos a pensar sobre cuándo es fácil y cuándo no es fácil calcular cada una de estas cosas. Hasta ahorita, ¿qué podemos nosotros determinar? Miren, hasta ahorita nosotros, conocida la trayectoria, podemos tener alfa, alfa prima, alfa 2 prima, rapidez del vector t, el vector n, el vector binormal y los tres planos, ¿no? Que bueno, de los otros dos por hoy no me voy a preocupar, sino del plano osculador. De esos, esto es lo que vamos ahora a obtener de un movimiento, hasta lo que hemos aprendido, ¿sí? Sin embargo, les voy a poner un ejemplo antes de profundizar sobre el plano osculador. Luego voy a profundizar sobre este plano. Les explico qué es el plano osculador. El plano osculador, miren ustedes, cuando ustedes tienen un movimiento, ¿sí? No necesariamente el movimiento este es planar, es decir, ¿se acuerdan que les ponía el ejemplo, no es cierto, que un insecto está caminando por una pared y luego se cambia a la otra? Este movimiento no es planar. Entonces, no necesariamente un movimiento es planar. Sin embargo, si ustedes cogen un pedazo de este movimiento tan pequeño como puedan, ¿sí? Tan pequeño como puedan, asimismo como si le cogen tan pequeño podría hacerse una recta, ¿no es cierto? Un pedazo de circunferencia tan pequeño como puedan tiende a una recta. Lo mismo acá. Un pedazo del movimiento o de esta curva, un pedazo de esta curva tan pequeño como puedan tiende a un movimiento planar. Entonces vamos a poner eso, ¿no es cierto? Un pedazo o un segmento, mejor suena mejor, ¿no es cierto? Un segmento de la curva, un segmento tan pequeño como sea posible, tiende a un movimiento planar. ¿Ya? O sea, cogen ustedes un movimiento de una curva cualquiera, tan pequeño como pueden, y tiende a un movimiento planar. Recuerden, ¿qué quiere decir movimiento planar o curva planar? Quiere decir que la curva se adapta a un plano, o que un plano se adapta a la curva, o que cada puntito de la curva pertenece al mismo plano. Cualquiera de esas definiciones. Aunque nosotros habíamos definido movimiento planar como aquel en que la posición siempre está en el mismo plano, es decir, que cada puntito de la curva siempre están en el mismo plano. Pero la idea es que cuando ustedes tienen una curva, ustedes cogen un plano y se adapta perfectamente a la curva, es decir, se asienta sobre la curva. Entonces, el plano osculador, en este instante que este movimiento este segmento tan pequeño como hemos cogido, es planar, justamente, ¿cuál es el plano que se adapta mejor a ese movimiento en este segmento tan pequeño? Justamente es el plano osculador. O sea, en ese instante, si el movimiento fuera planar, estuviera sobre el plano osculador, ¿sí? Entonces, el plano osculador es el plano que mejor se adapta al movimiento en el instante t. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta sobre eso, chicos. Es decir, miren, acá, si nosotros pensamos en este ejemplo fácil del movimiento de un insecto entre estos dos planos, en este instante, ¿cuál sería el plano? Bueno, no, es que aquí está con X y Z. ¿Qué quiero hacer con X y Z? X, Y, Z. Miren, si un insecto se está moviendo así entre estos dos planos, en este instante de aquí, el plano osculador sería el plano XZ, porque en ese instante es el que mejor se adapta al movimiento. Aunque todo este movimiento no es planar,
En este instante, el plano osculador sería el plano XZ, porque en ese instante se adapta al movimiento. Mientras que en este instante de acá, el plano osculador sería el plano ZY, porque en este instante verde, ¿sí?, el plano que mejor se adapta al movimiento justamente es el plano ZY. Entonces este sería el plano, el XZ sería el plano osculador acá y el YZ sería el plano osculador acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso, chicos? Podría hablar un poco más sobre el movimiento planar, pero quiero indicarles que no es tan fácil calcularlo de esta manera como estoy definiendo yo aquí, con alfa, con t y con n. Entonces voy a buscar una manera alternativa, pero primero les voy a poner un ejemplo del por qué no quiero calcular el plano osculador así. Entonces pongamos ejemplo. Supongamos que la trayectoria alfa desde R positivos incluido el 0, por eso el más está acá abajo, hasta R3, desde T hasta T, 2T, T al cubo. Define un movimiento o describe un movimiento. El movimiento de una partícula o un movimiento, como ustedes quieran, ¿no? La idea está ahí clara. Listo, entonces miren, voy a empezar a trabajar y decir alfa de t es igual a t, 2t, t al cubo para t mayores o iguales que 0. Después tengo la velocidad que es 1, 2, 3t cuadrado para t mayor o igual que 0. Después tengo la aceleración que sería 0, 0, 6t para t mayor o igual que 0. Después tengo la rapidez, que es la norma de la velocidad, que sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería más o menos 5, y 3t cuadrado al cuadrado sería 9t cuarta, para t mayor o igual que 0. Hasta ahí fácil, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde podría más o menos yo calcular? Calculemos t. Calculemos t. Entonces tenemos t, que este es el unitario de la velocidad, es decir, la división de alfa prima para su norma. Su norma es la rapidez, ¿no es cierto? Entonces, velocidad dividido para rapidez. Y esto me quedaría lo siguiente. 1 sobre la raíz (5 más 9t a la cuarta). Acá me quedaría el 1. Después me quedaría lo mismo acá abajo. 5 más 9t cuarta con el 2. Y finalmente me quedaría lo mismo acá abajo. 5 más 9t cuarta y arriba 3t al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí el vector t. Después, regresemos acá arriba y h'hemos calculado posición, velocidad, aceleración, rapidez y el vector tangencial. Nos toca el normal. Para el normal necesito t'. Entonces aquí voy a hacer con verde para que noten ustedes que aquí voy a parar porque no me voy a poner a derivar todo esto. Aquí la derivada me quedará, no sé, 5 más 9t cuarta, como está la menos 1 medio, me quedaría la menos 3 medios. El menos 1 medio por acá. Y acá arriba me quedará la derivada de lo que está acá, que será 9 por 4. 18 t al cubo. De acá me quedará 36 negativo sobre 5 más 9t cuarto. Y ahí revisarán que esté bien derivado. Y luego me toca la derivada de esta, que esta sí ya, no sé, o sea, sí sé, pero quiero indicarles que me va a llevar tiempo. Me podría equivocar.
Aparte de eso, esto es relativamente fácil. Luego derivar podría ser en un momento un poquito más complicado, más largo, ¿no es cierto? Aquí me tocará hacer cuadrado del que está abajo, más la derivada de este por este y menos la de... Ya, y ustedes saben el derivado de una fracción, ¿no es cierto? Entonces ahí se me va. Miren que el t' ya fue tedioso sacar. Ahora imagínense ustedes, con estas expresiones de aquí, que inclusive la tercera me falta, imagínense ustedes sacar la norma de t'. Es decir, la raíz de este al cuadrado, de este al cuadrado, de este al cuadrado. Y de ahí imagínense ustedes sacar la división de este de aquí, que ni siquiera tengo, para este de acá, que mucho menos tengo. Entonces, de aquí me queda demostrado que obtener t', y por ende cualquier cosa que nazca de t', como en este caso la norma de t', como en este caso n, se va a hacer un poquito largo, ¿no? Resulta largo resulta tedioso de calcular. ¿Ya? Que ustedes pueden, tengo la certeza de que ustedes pueden. Pero que también podemos equivocarnos en el camino, sí. Porque miren aquí, ¿qué les tocaría hacer? La derivada de este, que sería, no sé, 6t por la raíz, menos la derivada de este, que sería 1/2 de 3t cuadrado sobre la raíz. Y esto sobre 5 más 9t² al cuadrado se va la raíz. Pero esa raíz se va a simplificar con estas raíces de acá arriba. Ya. Y encima más ahora me toca sumar este al cuadrado, más este al cuadrado, más este de acá arriba al cuadrado. Y no solo eso, sino que luego me tocaría dividir estos dos. Ya. Noten ustedes el camino que nos tocaría transitar, ¿no es cierto? Entonces, si t' se vuelve complicado de calcular, no quiero decir complicado porque si nos tomamos el tiempo podemos. Si no, se vuelve tedioso, se vuelve largo, nos abre las puertas a que nos equivoquemos por ahí con algún signo o con alguna cosa. Entonces, miren ustedes que calcular t', por ende t, la norma de t', por ende n, y por ende también se nos vuelve un poquito tedioso el plano osculador. Bueno, t no hay problema, pero imagínense n de t se volvería complicado. Todo esto que está en verde, gracias a que t' no es tan fácil de obtener, todo esto se vuelve, nos meten en ciertos problemas. Entonces, miren, voy a buscar una alternativa para determinar el plano osculador. Y después, ahora sí, con el plano osculador, porque ya verán ustedes, cuando yo hablo de plano osculador, digo, es el plano que mejor se adapta al movimiento. Nosotros ya podemos pensar que si un movimiento es planar, siempre se adapta al mismo plano, ¿no es cierto? Porque justamente es planar. Entonces, en este instante, ¿cuál es el plano osculador? El que está dibujado. En este instante, ¿cuál es el plano osculador? El que está dibujado, en este también, en este también, en este también. Y todo el tiempo el plano osculador va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque por definición, o bueno, más que por definición, la idea de plano osculador es justamente el plano que en un instante se adapta mejor al movimiento. Pero si el movimiento ya es planar, el plano que mejor se adapta al movimiento siempre es el mismo. Quiere decir que el plano osculador es constante. Eso también podrían escribir por ahí y decir en un movimiento planar, el plano osculador es constante. Pensemos que en este mismo movimiento yo tuviera, en este mismo gráfico que tengo aquí a la derecha en rojo, yo tuviera un movimiento que siempre esté en el plano XY. Entonces, en este instante, ¿cuál será el plano que mejor se adapta al movimiento? El XY en este, el XY en este mejor se adapta el XY y acá mejor se adapta el XY. Entonces, miren ustedes que en cada punto de este movimiento, en cada instante, el que mejor se adapta es el XY, es decir, que el plano osculador siempre es el plano XY. Y claro, este es un movimiento planar. Entonces, podrían poner ahí en un movimiento planar, el plano osculador es constante. ¿Ya? Sigamos entonces.
Entonces, está complicado sacar el plano osculador. Voy a ver una alternativa y aquí vamos a desempolvar un poquito los conocimientos de álgebra, que son súper sencillos. O sea, lo que voy a topar ahorita es súper sencillo. Pensemos que aquí tengo el conjunto plano osculador, ¿sí? ¿Cuál es la base para el plano osculador? Miren, la base para el plano osculador es el vector n y el vector t. Estos son los dos vectores que me describen el plano osculador. Obviamente con el puntito por donde pasa el plano, que es el punto alfa de t. Entonces, con estos dos vectores ortogonales linealmente independientes, formo el plano osculador. O sea, en su lenguaje de álgebra lineal, t y n me generan el plano osculador. Voy a buscar otros dos vectores, porque recuerden ustedes que en R2, el vector A y el vector B, por ejemplo, forman una base para R2. ¿Por qué? Porque son dos vectores linealmente independientes. Lo mismo yo necesito para el plano osculador. Necesito conocer dos vectores linealmente independientes que estén en el plano osculador para que me generen el plano osculador. Entonces aquí se les voy a poner súper fácil, verán. Si ustedes piensan en la velocidad, y aquí es lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un vector u, ustedes dicen, le voy a expresar al vector u en una base m. Y en la base m le sale 1, 2, 3, por ejemplo. Pero al mismo vector ahora le quieren expresar en la base n, y en la base n le sale, no sé. A ver, déjenme pensar aquí hagámosle fácil. 3, 4, 5. Y resulta que en la base n le sale 5, 5. ¿Ya? ¿Alguien me puede comentar si vieron esto, ¿no es cierto? Expresar un vector en diferentes bases. ¿Alguien me puede decir solo sí o no? Sí, profe, sí se vio. Sí, ya. Ok, perfecto. Igual ya le pregunté al Jairo y me dijo que sí. Entonces, bueno. Aquí ustedes tienen el mismo vector u. No sé cuál sea la nomenclatura, si utilizan esto aquí o le ponen más bien por acá. Bueno, nos entendemos. U expresado en una base m, las componentes son 3, 4, 5. Pero U expresado en una base n, las componentes son 5 y 5. Miren ustedes que las componentes en las diferentes bases pueden cambiar, pero sabemos que la norma de un vector en cualquier base, la norma de un vector no va a cambiar. Es decir, que la norma de la velocidad siempre va a ser la rapidez. Pero miren ustedes que nosotros sabemos que el vector velocidad está siempre en dirección tangencial. Quiere decir que a la velocidad yo le puedo expresar como la rapidez, que es una norma, ¿no? En dirección tangencial. Y ahí tienen ustedes el vector velocidad. Ya. De la misma manera, el vector aceleración tiene dos componentes. El vector aceleración tiene una componente por aquí de la aceleración tangencial y tiene por acá la componente de aceleración normal. Entonces miren ustedes que la aceleración puede ser expresada como la aceleración tangencial en dirección tangencial más la aceleración normal en dirección normal. Y ahí tienen ustedes expresado también la aceleración en componentes tangencial y normal. Entonces miren ustedes que tanto la velocidad como la aceleración, si a ustedes yo les digo, chicos, la velocidad es 8t, ustedes automáticamente entienden, ¿sí? 8t, ustedes entienden que en dirección tangencial, la velocidad la rapidez es 8, ¿sí? Si yo a ustedes les digo, chicos, la aceleración es 3t más 5n,
Ustedes no me van a preguntar mucho y ustedes solamente van a decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Allá. Está por acá. ¿Sí? Entonces ustedes entenderían automáticamente si yo les digo que la aceleración es esta. Entonces notemos que tanto alfa prima como alfa 2 prima, es decir, tanto la velocidad como la aceleración, son combinaciones lineales de t y n. Miren ustedes que la velocidad es una combinación lineal de t y n porque sería más 0n, ¿sí? Y miren ustedes que la aceleración también es una combinación lineal de t y n. ¿Qué quiere decir? Entonces la aceleración y la velocidad están en el plano osculador. Si alfa prima y alfa 2 prima son linealmente independientes, entonces generan el plano osculador. Copien esto. Díganme si tienen preguntas, por favor, chicos, con confianza. Ya les voy a decir qué pasa si la aceleración y la velocidad no son linealmente independientes. Es súper fácil de ver eso. De hecho, ustedes mismos podrían concluirlo. Entonces, notemos que a la larga, en el plano osculador, tengo al vector t y n, pero también tengo el vector aceleración y velocidad. Entonces, cualquiera de los cuatro, de dos en dos, me pueden generar el plano osculador o pueden formar una base para el plano osculador. Miren ustedes, si yo tengo aquí la velocidad en dirección tangencial, ¿no es cierto? Este sería el eje. Este sería el eje tangencial. Miren ustedes que si tengo aquí la velocidad y aquí mismo tuviera yo la aceleración, ¿sí? En este caso, la aceleración es puramente tangencial. Quiere decir que no hay aceleración normal, ¿sí? Porque toda la aceleración, miren que toda la aceleración está en componente tangencial. Entonces, en este caso, la aceleración es puramente tangencial. Es decir, se tiene un movimiento rectilíneo. Y a pesar de que un movimiento rectilíneo sí es planar, porque siempre está en el mismo plano, no sabemos qué plano es. Porque un movimiento planar puede ser este, pero yo también a un movimiento le puedo poner en este plano. Y le puedo poner en este plano. Entonces ustedes imagínense, ¿no es cierto? Cojan, por ejemplo, un esfero, pásenle por el espiral de un cuaderno, y ahí podrían pensar que el cuaderno le contiene al esfero. Pero ustedes le pueden ir girando al cuaderno y se dan cuenta que puede tener cualquier posición. Entonces, el mejor ejemplo para esto es el eje, por ejemplo, el eje Z, que pertenece al plano XZ, ¿sí? Pero resulta que el eje Z también pertenece al plano XY. Entonces, en un movimiento rectilíneo no hay cómo determinar el plano osculador. Entonces, ahí ya, conclusión, si la velocidad y la aceleración son linealmente dependientes, se tiene un movimiento rectilíneo, el cual no tiene un plano osculador, ¿sí? En el cual no se puede determinar un plano osculador.
Entonces no nos estresemos. Si resulta que B y A son linealmente dependientes, es porque no hay un plano osculador. O sea, si no pueden calcularlo es porque no hay. Esa es la conclusión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Todo claro. Bueno, entonces recordemos, ¿no es cierto? Plano osculador es el que en un instante se adapta mejor al movimiento, si en ese instante el movimiento fuera planar. ¿Cómo le calculo? Con T y con N, pero resulta complicado. Entonces voy al plano osculador y me doy cuenta que no solo T y N están en el plano osculador, sino también la velocidad y la aceleración. Entonces, si estos dos son linealmente independientes, calculo con ellos el plano osculador. Y el plano osculador se calcularía así. El plano osculador. ¿Por qué punto pasa? Por el punto alfa de t, con qué direcciones velocidad y aceleración. Y esta sí es una forma mucho más sencilla miren ustedes de calcular o de determinar el plano osculador. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Listo, entonces sigamos. Si no hay preguntas. Entonces aquí, miren, ya no necesito del plano osculador. Perdón, ya no necesito en este ejemplo ni de T, ni de T', perdón, de T', ni de la norma, ni de N para calcular el plano osculador. Sino que al plano osculador vamos a decir, ¿no es cierto?, que es el plano osculador será el plano que pasa por el punto. El plano P en cualquier instante T es el plano que pasa por el punto T, 2T, T al cubo, en direcciones 1, 2, 3T cuadrado y la otra dirección sería 0, 0, 6T. Listo, y ahí tienen ustedes, miren, el plano osculador. Re fácil, ¿no es cierto? Miren cuánto nos ahorramos por entender lo que acabamos de entender acá abajo. ¿Sí? Nos ahorramos calcular esto que está en verde, que da hasta pereza calcular, ¿no es cierto? Y miren ustedes cómo automáticamente con la posición, la velocidad y la aceleración sale el plano osculador. Ahora, viene algo interesante. Sigamos hablando del plano osculador. Ahora sí, juntemos el plano osculador con el movimiento planar. Y hablemos un ratito de nuevo. Como yo les dije en la clase anterior, yo voy a definir el movimiento planar, pero todavía no les voy a explicar cómo determinar si un movimiento es planar porque necesito ciertas herramientas. Ahora ya las tenemos. Otra cosa que quiero que ustedes noten y que pueden escribir por ahí, les pido que escriban por ahí. Si el plano osculador es este que está aquí en rojo, pueden escribir ustedes que el vector binormal es ortogonal al plano osculador. ¿Sí? El vector binormal es normal al plano osculador. Entonces, en un movimiento planar, el plano osculador es constante. Podríamos decirlo, ¿no es cierto? El vector binormal es normal, o es ortogonal mejor, es ortogonal
al plano osculador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es constante? Que no depende de t. ¿Sí? Entonces lo que podríamos decir nosotros es lo siguiente. Ya. Esta es la parte más interesante aquí. Hablemos sobre el movimiento planar. Miren que si ustedes tienen un plano, ¿sí? O más bien un movimiento planar, ustedes en este instante tienen un plano osculador, que es el mismo, ¿no? Que es este, ¿no? Que es este grande, ¿sí? Solo quiero que vean que instante a instante yo puedo ir calculando el plano osculador. Y aquí yo tengo un vector. Ya no me deja cambiar de color. Cerrémosle un ratito para que. Y miren que acá yo tengo un vector. Le voy a llamar M, ¿sí? Que es ortogonal al plano osculador en ese instante. Es decir, el plano grande. Después en este instante tengo este plano de acá, que es el mismo, el grande, ¿no? Porque este es un movimiento planar. Entonces decimos que en un movimiento planar el plano osculador es constante. Entonces, en este caso, todos estos planos chiquitos son el mismo, ¿no? El grande. Y aquí saco un vector ortogonal al plano osculador M'. Después me voy con este término por acá y tengo un plano osculador acá, en este instante, y este tiene un vector normal M2. Entonces resulta, ¿sí? Esto digamos que pasa en T1, esto pasa en T2 y esto pasa en T3. Entonces miren ustedes que el plano osculador, como es el mismo, en T1, ¿cuál es el plano osculador? Alfa 1, alfa 1', alfa 1, 2'. En el instante 2, el plano osculador es el mismo porque decimos que es un movimiento planar y el plano osculador es constante. Entonces, alfa 2, alfa 2', alfa 2, 2'. Ese sería el plano osculador en el instante 2. Y finalmente, en el instante 3, el plano osculador será la posición en el instante 3, la velocidad en el instante 3 y la aceleración en el instante 3. Miren ustedes que de estos dos sale M1 es igual a alfa 1 cruz alfa 2. Así sacan ustedes un vector normal a un plano. De acá, el vector M2 será igual a alfa 2' cruz alfa 2, 2'. Y finalmente, acá ustedes tendrán el vector M3 ortogonal al plano 3. El vector 3 ortogonal al plano 3. ¿Y de dónde se saca un vector normal a un plano? Del producto cruz de sus direcciones. ¿Ya? Noten que M1 es paralelo a M2 y es paralelo a M3. Entonces vamos a decir en un movimiento planar, la velocidad y la aceleración en producto cruz en un movimiento planar, el producto cruz de la velocidad y la aceleración tiene siempre la misma dirección. Alguien me va a preguntar aquí, profe, ¿por qué dice que tienen la misma dirección y no dice que son iguales? Porque miren, podrá ser aquí que M1 me salga 1, 2, 3. Podrá ser que M2 me salga menos 1, menos 2, menos 3. Y podría ser que M3 me salga 2, 4, 6.
¿Sí? Porque el problema con un plano, problema entre comillas, el problema con un plano es que tiene varios vectores o infinitos vectores normales. Entonces, miren ustedes en este ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, tengo un movimiento planar y yo sé que el plano osculador es constante. Entonces, en un instante T1 determino el plano osculador y me queda esto. En un instante T2 determino el plano osculador y me queda esto. Y en un instante 3 determino el plano osculador y me queda esto. Pero resulta que como es un movimiento planar, ya quedamos que el plano osculador es constante. Entonces resulta que estos planos en un instante 1, 2 y 3 son los mismos. Si son el mismo, el vector ortogonal en el instante 1, el vector ortogonal en el instante 2 y el vector ortogonal en el instante 3 serán constantes. Repito, no da lo mismo decir vector constante que el mismo vector. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo. Aquí les puede salir 1, 2, 3, acá, y acá esto de acá. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que como es el mismo plano, los tres son el mismo plano, entonces M1, M2, M3 son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que alfa prima, que la velocidad y la aceleración tienen siempre la misma dirección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Puedo repetir lo último, profe, por favor? ¿Qué parte? Lo que dijo ahorita de los vectores paralelos, porque se me fue el internet. Ya, mira, tienes un movimiento planar, es decir, que el plano osculador siempre es el mismo, que es el grande que está ahí afuera. Yo determino en un instante 1, 2 y 3 el plano osculador del movimiento. Entonces aquí tengo el plano osculador en el instante 1, en el instante 2 y en el instante 3. Cada uno definido por su posición, su velocidad y su aceleración en ese instante. Ahora, como estamos diciendo que en el plano osculador, en el movimiento planar, el plano osculador se mantiene constante, entonces pongo aquí igual y acá pongo igual. Entonces me queda, miren, que los tres planos son los mismos. Y si son los mismos planos, quiere decir, ya acá tengo el vector normal al primer plano. ¿Cómo sacas un vector normal a un plano? Producto cruz de sus direcciones. Entonces, de esa manera saco el vector normal al primer plano, al segundo y al tercero. Pero recuerda que son el mismo plano. Entonces, este M1, M2, M3 tienen que ser paralelos. ¿Sí? No podría yo pensar que en un mismo plano, gráficamente, no tengo dos planos más chiquitos y un vector está por acá y el otro está por acá. No, tienen que ser paralelos. ¿Sí? Gráficamente nomás, porque cuando digo un plano chiquito es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Un plano se extiende hasta el infinito. Solo es la idea que les estoy dando. Entonces, si los vectores M1, M2, M3 son paralelos, quiere decir, ¿qué quiere decir ser paralelos? Que tienen la misma dirección. Entonces, quiere decir que cuando ustedes hagan el producto cruz entre velocidad y aceleración, siempre les tiene que quedar la misma dirección. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una Dime, duda. dime. Si hago en tal caso, ¿se podría hacer el vector, el producto cruz entre la aceleración y la velocidad? ¿Saldría la misma dirección pero en negativo? Correcto, claro, correcto. Y también estaría bien, ¿sí? O sea, no habría ningún problema. Vamos a ver al ejemplo, con el ejemplo que teníamos aquí. Teníamos alfa de t, t, 2t, t al cubo, alfa prima de t, 1, 2, 3t cuadrado y finalmente la aceleración es igual a 0, 0, 6t. Yo voy a hacer el producto cruz, miren, entre alfa prima de t, cruz alfa 2 prima de t y esto me queda así. Y jk 1, 2, 3t cuadrado, 0, 0, 6t. Y veamos qué me da. Para I me da 12t, para J me da menos 6t, y para acá me da más o menos 0. ¿Listo? Miren ustedes
alfa cruz alfa 2', o sea, velocidad cruz aceleración, depende de t. ¿Sí? Aunque aquí déjenme pensar. ¿En algún lado estoy mal o estoy bien? A ver. Ya vamos. Vamos a ver qué es este movimiento. ¿Sí? Ya vamos a pensar. Dejémosle ahí. Grafiquémosle. Entonces yo tengo una curva que viene dada por t, 2t, t al cubo, y cojamos con t desde 0 hasta 100. ¿Ya? Y aquí sale interesante este ejemplo. Déjenme comparar con un ejemplo que hice en otro grupo. 9. Ah, no, este ejemplo era súper diferente al que estoy haciendo con ustedes. Ya. Aunque no lo crean, es probable que este movimiento sea planar. Y les voy a decir por qué. Alguien podrá decir, justo lo que yo escribí aquí, depende de t. Pero miren ustedes, sin embargo, alfa prima cruz alfa 2' en cualquier instante te viene dado por lo siguiente. ¿Sí? El producto cruz en cualquier instante t viene dado por t que multiplica 12 menos 6, 0. ¿Ya? Entonces, miren ustedes que para t igual a 1, la dirección es 12 menos 6, 0. Para 2 sería 2 veces 12 menos 6, 0. Para 8 sería 8 veces 12 menos 6, 0. Paralelos. Misma dirección. ¿Ya? Miren cómo tuvimos de aquí. ¿Cómo llegamos a darnos cuenta que el movimiento es planar? ¿Cómo nos damos cuenta que el movimiento es planar? Porque sin importar el valor de t, todos estos, miren ustedes que son múltiplos. Este de aquí, este de acá, este de aquí, para tiempo 100, les quedará 12 menos 6, 0. Todos estos vectores, miren ustedes que son paralelos. Es decir, que velocidad y aceleración en producto cruz, sin importar el tiempo, siempre tiene la misma dirección. ¿Qué dirección? 12 menos 6, 0. Conclusión, el movimiento este es planar. Comprobemos. Ya vamos a sacar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Y el plano, ya les voy a hacer sacar paso a paso. El plano sería 2x igual a y. Miren ustedes que el plano 2x igual a y le contiene perfectamente a la curva. Miren. ¿Sí? Miren que la curva está todo el tiempo en el plano 2x igual a y. O sea, en el plano cuya ecuación es 2x igual a y, en el plano celeste. Repito, entonces, esta parte de aquí es importante. En un movimiento planar, alfa prima cruz alfa 2' tiene siempre la misma dirección. Y aquí, miren que sí es una coincidencia para serles honestos, no sabía que iba a salir. Nos resultó justamente un movimiento planar, donde miren ustedes que el producto cruz de alfa prima, alfa 2' me sale 12t menos 6t, 0.
que a simple vista yo diría, miren, depende del tiempo, entonces va a ir cambiando. Pero si ustedes le sacan a t, miren ustedes que para cualquier valor de t, la dirección alfa, velocidad cruz de aceleración, nos queda la misma, solo que multiplicado por cierto t. Pero siempre se conserva 12 menos 6, 0. ¿Alguna pregunta, chicos? Copien, por favor, y ya vamos a sacar la ecuación del plano osculador, que en este caso es constante. ¿Qué tal si le sale un plano así? Se me ocurre. Aceleración, cruz velocidad para cualquier instante t es igual a 1, 2, t cuadrado. Este no sería un movimiento planar. ¿Por qué? Porque si es tiempo 0, me queda el vector 1, 1, 0. Pero si es tiempo 2, me queda el vector 1, 2, 4. Y estos no son paralelos. ¿Sí? ¿Qué tal si nos queda algo así? Velocidad, cruz, aceleración para cualquier instante t nos queda seno de t, seno de t, seno de t. Planar. Porque miren ustedes que esto yo le puedo escribir como seno de t, 1, 1, 1. Y ahí sí, miren ustedes que sin importar cuál sea el valor del seno de t, siempre voy a... Bueno, alguien me dirá, y si profe, si esto es 0, pensemos en que no es 0. Me queda, miren, la dirección 1, 1, 1. En algún intervalo donde el seno no se haga 0, ¿no? Y me queda el vector 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, en términos generales, si ustedes a alfa prima cruz alfa 2 prima de t le pueden escribir como cierta función de t que multiplique a un vector ABC, esto es planar. ¿Qué es lo que nos acaba de pasar ahorita? ¿Cuál es la función de t en nuestro ejemplo? T. Y el vector ABC, 12 menos 6, 0. Entonces, este tendría siempre la misma dirección ABC. Y ahí tienen, miren chicos, la forma de determinar si un movimiento es planar o no. Si el producto cruz velocidad-aceleración tiene siempre la misma dirección, entonces el movimiento es planar. ¿Qué pasa si por ahí ustedes calculan y dicen alfa prima cruz alfa 2 prima para cualquier instante t les queda 1, 2, 1? ¿Planar o no? ¿Quién me dice? Habría que analizar en otro tiempo. No, porque esto es para cualquier instante t. Entonces sí es planar. Es planar, porque miren que para cualquier instante t tiene siempre la misma dirección 1, 2, 1. ¿Cuánto valdría la función f de t en este caso? 1. Aquí hay un 1 acá adelante. Entonces este movimiento es también planar. ¿Sí? Listo. Ahora sí, sigamos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, voy a cortarle aquí al ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Bueno, aquí voy a hacer rapidito, ¿no es cierto? Miren ustedes que el plano osculador P, en cualquier instante t, habíamos dicho que pasaba por el punto t, 2t cubo, en direcciones 1, 2, 3t cuadrado, 0, 0, 6t. ¿Ya? Entonces miren, un vector normal a este plano
es el vector 1, 2, 3t cuadrado, cruz 0, 0, 6t. Y esto es igual a t que multiplica 12 menos 6, 0. Entonces, este vector, ¿sí? En cualquier instante es el vector, el vector normal al plano. Entonces, este vector es ortogonal a P. Si alguien no se da cuenta por qué este vector es ortogonal a P, es porque es el que resulta del producto cruz de las dos direcciones. Eso ya habíamos nosotros definido en alguna clase anterior y decíamos el producto cruz de las direcciones nos dan un plano, el producto cruz de las direcciones nos da un vector normal al plano. Entonces, miren, y aparte de eso, y el punto t, 2t, t al cubo, pertenece al plano. Y ustedes ya saben qué hacer con un vector, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué hacer con un, ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Ya sabemos qué hacer nosotros con un vector normal y un punto del plano. Entonces decimos, alguien podría ya reemplazar y decirme, profe, hagamos para t igual a 1. Bueno, podríamos hacer para t igual a 1, pero sigamos haciendo para cualquier t. Habíamos dicho, ¿no es cierto? El vector normal, cualquier punto x, y, z, es igual al vector normal punto p. Entonces, en este caso tenemos t que multiplica 12 menos 6, 0, producto punto x, y, z es igual a t 12 menos 6, 0, producto punto el punto, ¿no es cierto? T, 2t y t al cubo. Aquí nos queda t que multiplica 12x menos 6y, y esto es igual a t que multiplica 12t menos 12t, y esto es igual, si quieren simplifican t con t, aquí esto se hace 0, y acá le dividen para 6 y les queda 2x menos y igual a 0. Y miren ustedes cómo desapareció t de la jugada y el plano osculador tiene ahora un valor constante. Es decir que miren, para cualquier t que ustedes hubieran usado acá se les iba a terminar simplificando y les queda esta la ecuación del plano osculador, que es justamente la que yo puse aquí, 2x igual a y. Ya. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la ecuación del plano osculador para cualquier instante t. Y miren ustedes que ahora la ecuación del plano osculador para cualquier instante t es 2x menos y. Es decir, ya no depende de t. ¿Cómo entendería yo esto? Para cualquier t. Aquí sé algo, ¿no? Y así es fácil a veces engañarnos. Miren que aquí simplifiqué t. Aquí me tocará poner para t distinto de 0. Porque si t fuera 0 no puedo simplificar t. ¿Y qué es lo que está pasando? Que t0 es un extremo del movimiento. Entonces le podemos dejar abierto, ¿no? O habrá que ver, probablemente el movimiento en t0 se hace así, miren. Digamos, alguien podrá decir, y profe, si define el movimiento entre menos 10 y 10, a mí lo que se me ocurre es que entre menos 10 y 10 va a cambiar de plano justo en el 0. Veamos, entre menos 10 y 10. Veamos. Ah, no, sí es el mismo. ¿Sí? Algún problema con la derivada debe tener ahí. Sí es el mismo, no tiene ningún problema. ¿Sí? Pero bueno, en todo caso habría que hacer en el 0 aparte. ¿Sí? Porque en el 0, miren ustedes que la aceleración en el 0 es 0, pues. Entonces ahí tendría una de las direcciones 0, 0, 0.
Entonces en el 0 voy a tener un problema, ¿no? Ahí podríamos decir que en el 0 no se adapta a ningún plano osculador, ¿sí? Porque me quedaría la aceleración 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces no puedo definir un plano con una de las direcciones 0, recuerden eso también. Entonces es por eso que aquí pongo t igual. Bueno, y no por lo de acá, sino porque ustedes nunca pueden simplificar un 0. ¿Ya? Copien por favor y me dan un ratito, ¿ya? Voy a ver agua nomás. Ya. Entonces, de hecho les recuerdo algo. Miren, a veces ustedes tienen x cuadrado más x igual a 0 y solo concluyen que x es igual a menos 1. Entonces a veces tenemos problemas con eso porque dicen x cuadrado más x igual a 0. Ay, perdón. X más 1 igual a 0. Y dicen voy a simplificar x aquí, x acá. Entonces mi pregunta es, ¿puedo simplificar? Si x es 0, no. Y justamente aquí x es 0. Entonces aquí tremendo error al simplificar y les he visto hacer esto, ¿sí? Simplifican la x y dicen, ah, ya, x igual a menos 1. Mal. X también es igual a 0, pues chicos. Entonces yo no puedo simplificar un 0. Y es lo que me di cuenta acá. Pero bueno, sin quedarnos mucho en estos detalles, miren ustedes que el plano osculador para cualquier instante t es el que está acá arriba, ¿no es cierto? No sé si ustedes ven lo que estoy señalando con el mouse, ¿sí? O sea, lo que está en la primera fila, en la primera línea, ese es el plano osculador. Con las dos direcciones saco un vector normal. El primer punto es un punto. Y yo con un vector normal y un punto puedo sacar la ecuación del plano osculador. Y me doy cuenta que a la larga todas las t se simplifican y me queda la misma ecuación. Quiere decir que esa ecuación funciona para cualquier t. Entonces, lo que concluyo aquí es que el plano osculador es constante. Conclusión, el movimiento es planar. Miren, al otro grupo le había puesto un ejemplo. ¿Sí? No necesariamente pongo los mismos ejemplos. Vamos a ver, t cuadrado e a la t. Ya, termino con este ejemplo, ¿no? Al otro grupo le había puesto ejemplo alfa de t cuadrado e a la t para t mayores o iguales que 0. Miren ustedes que aquí me queda alfa prima, me queda 1, 2t e a la t, y alfa 2 prima me queda 0, 2 e a la t. Ya, veamos si este movimiento es planar. Y j, k, 1, 2t a la t. Lo que estoy haciendo es el producto cruz, ¿no? 1, 2t. Y acá 0, 2 e a la t. Para ahí me queda... a ver, estoy bien. 1, 2t a la t, 0, 2 a la t. Para ahí me queda 2t e a la t menos 2d a la t. ¿Cómo? Para j me queda 0 por acá y me queda menos d a la t por acá. Y finalmente k me queda 2.
¿Ustedes creen que puedo sacar alguna función de aquí como factor común? No puedo, pues. ¿Sí? De hecho, aquí tengo un 2. ¿Qué función de t puedo sacar de acá como factor común? Conclusión, el movimiento no es planar. ¿Sí? Y de hecho, el gráfico de este movimiento sería... copiamos más bien lo que ya hice con ellos, ¿no es cierto? Con el grupo 9. Miren ustedes que con el grupo 9 ya saqué yo el plano osculador en un punto, en este punto azul, ¿sí? Pero miren que el plano osculador acá abajo no se adapta, miren. ¿Sí? Si ven que la curva se queda afuera, miren, aquí hay un espacio entre la curva y el plano. ¿Sí? Y ahí me doy cuenta, miren aquí, que la curva en esta parte no se adapta al plano. Y si fuera planar, toda la curva debería adaptarse al plano. Y en esta curva, acá arriba tengo yo el plano osculador. Ahí podrían trabajarle, ¿no es cierto? Esto hice para t igual a... Esto está para t igual a 1. Para t igual a 1. Les recomiendo, ¿no es cierto?, que vayan, que analicen este ejemplo. Este plano celeste es el plano osculador en t igual a 1. Miren que acá arriba, que es el puntito, ¿no? Es el punto, esta es la posición. En t igual a 1. Miren ustedes que acá arriba el plano sí se adapta. Aquí sí se adapta el plano. ¿Por qué? Porque esa es la definición, esa es la idea de plano osculador. Es un plano que en ese instante se adapta al movimiento. Entonces acá arriba parecería que sí se adapta muy bien. Pero ya me voy alejando de ese instante y miren que acá abajo no se adapta. No se adapta al movimiento. Es decir, no es un movimiento planar. Pero ya acá yo ya concluí solo analizando el producto cruz de la velocidad y la aceleración, y al ver que me queda en función de t, pero que no puedo sacar como factor común esa función de t, entonces me doy cuenta que el movimiento no es planar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, disculpe. Y por ejemplo, este es de una manera general, en este caso de la trayectoria que nos da. Y si en la trayectoria existiera una restricción del dominio, por ejemplo, ahí, para no tomar en cuenta eso, ahí sí ya podríamos hablar de algo planar o no. Sí, a ver, verás, por ejemplo, volvamos a hablar de este ejemplo, de este insecto caminando por esta pared y por esta otra. Este no es un movimiento planar. Pero digamos que aquí empieza en t igual a 0, acá llega en t igual a 5 y acá llega en t igual a 8. Entonces, si yo les digo, miren, voy a coger este movimiento y solo voy a hablar de su dominio entre 0 y 5, todo el movimiento no es planar, pero si yo cojo solo una partecita, entonces sí es planar. Y habrá que ver si este movimiento en alguna partecita es planar. Tengo casi la seguridad de que no. Normalmente esto que tú me estás diciendo sucede con funciones definidas por partes. Cuando es así, es bien complicado, porque si tú le vas haciendo zoom en esta parte, vas a ver que ni siquiera se adapta ni aquí ni acá. Acá es visible, pero estoy seguro que si tú le analizas, está algo así. Es decir, bueno, de alguna manera, ¿no? Pero es decir que no se adapta ni aquí ni acá. Pero como tú lo estás viendo desde lejos, parecería que aquí sí se adapta, pero no, parece nomás. Entonces, cambiar el dominio para que se adapte, no tiene mucho, no nos sirve de mucho realmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En conclusión, Listo. pensaría yo que este movimiento que está definido aquí en negro, por más que tú le vayas reduciendo al dominio, nunca se va a adaptar al mismo plano. Yo creería que siempre están en planos distintos, o sea que siempre va cambiando de plano osculador.
Porque esto a mí más o menos me indica, mira, que cada vez que tienes un t diferente, el plano, ¿qué es este? No se olviden, ¿no es cierto? Este es el vector normal al plano osculador. No nos olvidemos de las definiciones. ¿Cómo definen un plano osculador? P, alfa, alfa prima, alfa 2 prima. Entonces, el producto cruz entre alfa y alfa 2 prima es un vector normal al plano osculador. Yo aquí me doy cuenta que cada vez que ustedes cojan un t diferente, cambia. Cogen otro t, cambia el vector normal. Entonces, esto a mí me hace entender que el vector normal está cambiando todo el tiempo. ¿Qué quiere decir que el vector normal está cambiando todo el tiempo? Que el plano osculador está cambiando todo el tiempo. Entonces, por más que tú le cortes al dominio como puedas, nunca vas a lograr que sea planar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, hasta ahí todo el análisis del plano osculador. Hasta aquí que hemos visto, ¿no es cierto?, los vectores y planos asociados al movimiento. Ya habíamos visto T, B y N. Hoy vimos el plano normal, el plano rectificante, y hicimos hincapié en el plano osculador, que es el que mejor se adapta al movimiento en cierto instante. En teoría, ¿cómo lo sacamos? Con T y N. Sin embargo, en este ejemplo queda claro que calcular N se vuelve súper tedioso. Entonces buscamos una alternativa para encontrar el plano osculador y nos damos cuenta que la velocidad y la aceleración también generan el plano osculador mientras sean linealmente independientes. Después, con estas ideas, pasamos a entender que en un movimiento planar el plano osculador es constante. Es decir, si yo pienso que en cada instante saco un plano osculador y siempre es el mismo, entonces los vectores normales de cada plano osculador tendrán que tener la misma dirección. Es decir, el producto cruz de la velocidad y la aceleración, que son los que describen el plano, debería ser paralelo, siempre la misma dirección. Y justamente en el ejemplo vimos que nos sale, ¿no es cierto? De dos formas lo verificamos. La una, haciendo el producto cruz entre velocidad y aceleración, y dándome cuenta que a la t le puedo sacar del vector que me resulta, y entonces, sin importar el valor de t, la dirección siempre va a ser 12 menos 6 y 0. Con esto verifico que velocidad cruz aceleración siempre tiene la misma dirección, es decir, que el plano osculador siempre tiene el mismo vector normal. O sea, el mismo me refiero a la misma dirección. Entonces, el plano osculador no cambia. Otra forma de verificar eso, lo he hecho aquí en la derecha, ¿sí? Con el plano osculador definido por posición, velocidad y aceleración, saqué un vector normal que depende de t, saqué el punto por el que pasa que depende de t, y de alguna manera se me acomoda y todas las t desaparecen y me doy cuenta que sin importar el valor de t, la ecuación del plano osculador es 2x menos y. Es decir, que es constante, porque es para cualquier t, tengo el mismo resultado. Te llevo borrado. A ver, curva t, 2t, t al cubo, t desde 0 hasta 10, y la ecuación del plano osculador era 2x igual a y. Tengo, miren, hagamos un espacio en algún lado. ¿Dónde? Aquí voy a hacer. Aquí. Listo. ¿Alguna pregunta? Voy a hablar de la aceleración. ¿Sí? A ver, antes de eso, bueno, los últimos 15 minutos tienen una actividad, pero les voy a mover a las 12:50 porque necesito acabar algo. Verán, chicos. Conclusión.
¿Sí? Vamos concluyendo algunas cosas. Sacar T' está complicado. Y si sacar T' está complicado, sacar N está complicado. Pero mi pregunta es, ¿para qué quiero sacar T y N? Cuando yo a ustedes les digo, un vector A es igual a 3i más 4j, ustedes no me preguntan, profe, ¿qué es I? ¿Y dónde está I? ¿Y cuánto vale I? No, porque ustedes dicen, ah, bueno, tengo el sistema XY, I es este unitario, J es este unitario, y el vector 3, 4 está por aquí. ¿Se acabó? Nadie me pregunta qué es IJ. Yo esperaría que lo mismo hagan si yo les digo A es igual a 3T más 4N. ¿Por qué me van a preguntar, profe, cuánto vale T? Si ustedes me preguntan cuánto vale T, yo les voy a decir vale 1, 0. Porque es la base canónica del sistema T y N. ¿Cuánto vale N? 0, 1. ¿Sí? Entonces, aquí una de las conclusiones es que no es necesario o no es indispensable obtener T y N en coordenadas rectangulares. ¿Para qué? Este es un sistema, este es otro. ¿Para qué quiero coger este sistema y expresarle acá? Si justamente la idea de obtener T y N es obtener un nuevo sistema donde me ahorre el tener que hacer esto en coordenadas rectangulares. Entonces, si el objetivo T y N es no usar coordenadas rectangulares, ¿para qué quiero T y N en coordenadas rectangulares? Entonces, si yo a ustedes les digo A es igual a 3T y 4N, ustedes van a decir, en el sistema T y N, por aquí tengo el vector tangencial, por aquí tengo el vector normal, y si es 3, 4, entonces el vector 3, 4. Entonces, ¿cuánto vale T? T vale 1, 0, porque está en dirección del eje tangencial, se acabó. ¿Cuánto valen coordenadas rectangulares? Bueno, si quieren calcular en coordenadas rectangulares, tendrán que hacer velocidad sobre la norma de la velocidad. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué queremos eso si este es un nuevo sistema? Bajo este concepto, dos cosas importantísimas. Espérense. Voy a quedar tiempo y quiero acabar esto. No se van a demorar más de 10 minutos, pero por si acaso les dejo hasta 1 y 5. Deberían acabar esto, para serlos honestos, en, no sé, en 8 minutos. Bueno, entonces verán. En coordenadas tangencial normal, que es algo que ya hicieron en mecánica ustedes. De hecho, hacían también en la otra, en coordenada radial transversal, que nosotros no vamos a hacerlo. Miren ustedes que la velocidad es igual a su módulo, porque habíamos quedado que el módulo de un vector no cambia, o la norma de un vector no cambia, en dirección transversal. ¿Qué hablo? Tangencial. De aquí mismo yo puedo hacer lo siguiente, miren. La aceleración no es más que la derivada de la velocidad. Pero aquí la rapidez va cambiando con el tiempo, pero nosotros sabemos que la dirección tangencial también va cambiando con el tiempo. Entonces aquí tengo la derivada de un producto. ¿Cómo derivan un producto? Derivada del primero por el segundo, más mantienen el primero y derivan el segundo. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Tangencial es igual a velocidad sobre la norma de la velocidad y normal es T' sobre la norma de T'. Entonces, miren, aquí con T' no me hago nada. Entonces voy a dividir T' para la norma de T'. Y si divido para la norma, también me toca multiplicarle para la norma de T'. ¿Y eso qué es? Esto de aquí es el vector n. No se olviden, ¿no? Este es un escalar. La norma de T es un escalar. Y si la rapidez es un escalar,
la derivada de la rapidez también es un escalar. Entonces aquí miren ustedes que me queda que la aceleración ha sido igual a ρt en dirección tangencial más ρ por la norma de t' en dirección normal. Y miren que ustedes aquí tienen la aceleración tangencial y acá tienen la aceleración normal, donde la norma de la aceleración tangencial ha sido ρ' en cualquier instante t, ¿no? Y la norma de la aceleración normal para cualquier instante t ha sido ρ de t por la norma de p' de t. Aquí, otra vez, tenemos t'. Entonces, aquí habrá que buscar una forma alternativa, que eso voy a hacer la próxima clase. Buscar una forma alternativa. ¿Por qué? Porque ya quedamos que no quiero trabajar con t'. Este sí está bien. Este sí. La aceleración tangencial, sí, perfecto. Entonces, aquí tienen ustedes. Por ahora, ¿no es cierto? Miren, ustedes tienen la velocidad y la aceleración en coordenadas tangencial normal. Y miren ustedes que justamente la velocidad es puramente tangencial y la aceleración sí tiene su parte tangencial y normal. Del ejemplo, con alfa de t igual a t 2t t al cubo, alfa prima igual a 1, 2, 3t cuadrado, ρ de t es igual a la raíz de 5 más 9t cuarta, y ρ' va a ser igual a esto está lo medio, entonces baja 2, aquí me queda la raíz, se va acá abajo y me queda 5 más 9t cuadrado, y por la regla de la cadena me queda, está bien, t cuarta, no, perdón, t cuarta, y me queda acá arriba, este 2 se va y me queda 18t al cubo. Bueno, ahí revisarán si está bien derivado, ¿no? 5t. Ya, me parece que está bien. Entonces miren que esta sería la aceleración tangencial. Aceleración tangencial para t mayor o igual que 0. Y ahí tienen ya la aceleración tangencial. ¿Cuánto vale? O sea, la norma, ¿no? Norma. Pero pongo aceleración tangencial porque de ley es la norma, porque ¿en qué dirección está la aceleración tangencial? Dirección t. Se acabó. No hay más que discutir. Esa es la dirección de la aceleración tangencial. La aceleración normal ya nos tocará, ¿no? Ya nos tocará trabajar lo que es la aceleración normal, porque me aparece ese t' ahí y me está molestando. Entonces ya vamos a ver cómo nos deshacemos de eso. Listo. Hasta aquí la prueba del miércoles. ¿Sí? Yo ya voy a hablar con sus profesores de CP a ver hasta dónde. O ustedes de una vez díganme hasta dónde avanzaron en las clases de CP. Ya acabamos viendo la hoja 3 ya. Acabaron la hoja 3. O sea, ya vieron hasta longitud de arco. O sea, Sí, hasta profe. los... Sí. Ya, perfecto. Como yo no he dado longitud de arco, no voy a tomar longitud de arco, tampoco voy a tomar curvatura, ¿sí? Voy a tomar hasta esta clase. ¿Ya? El miércoles nos vemos igual a las 11. Voy a hacer una clase de 1 hora, de 11 a 12. Después les voy a dar de 12 a 1 para que se completen las 2 horas con la evaluación de 1 a 2. La evaluación de 1 a 2 vamos a empezar en punto. Entonces les pediría que se conecten un poquito antes de las 12, ¿no? Antes de la 1, perdón, que sé yo, 2:50 por ahí podría ser, para poder ponernos de acuerdo.
¿Alguna pregunta, chicos? Inge, disculpe, Dime. yo tengo clases de CP con otro profesor y todavía no vemos estos temas en la hoja de trabajo. Recién estábamos empezando la hoja 3, pero creo que hicimos un ejercicio de la hoja 3. ¿Cuándo tienes clases? Tengo el día miércoles de 9 a 10 la clase de CP y los viernes O sea, vas a perder el viernes. ¿En qué grupo estás? en el GR4 en CP. Quiere 4. Bueno, igual, ay, a ver, a los que no hayan visto, ¿sí? Porque justamente deberían ya estar acabando la hoja 3. De hecho, para esta semana ya se esperaba que empecemos la hoja 4. Los ejercicios pueden revisar de las hojas de ejercicios. Las hojas de ejercicios tienen solución. y todo va relacionado a lo que yo doy en teoría. Es decir, si lo que yo doy en teoría está bien entendido, no van a tener problemas el día miércoles. Pero sin embargo, sí les recomiendo que revisen sus hojas de ejercicios. Lo hayan hecho o no con el profesor de ejercicios, ustedes van a ver que la hoja de ejercicios está completamente apegada a lo que vemos aquí y no deberíamos tener problemas. Sí, entonces ahí más bien te recomiendo que revises un poquito la hoja y más bien si tienes preguntas, hazme. No hay ningún problema. Sí. ¿Alguna otra cosa, chicos? Inge, gracias. Bueno, en 2 minutos tienen una pequeña actividad, nada complicado. Ustedes tienen su cuaderno, ustedes pueden chequear. Si les sirve, usen GeoGebra también para cualquier cosa. Sin embargo, siempre voy a decir yo, para poder usar una herramienta hay que ganarse el derecho, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a integrar en alguna calculadora o vamos a sumar con calculadora, es porque entendemos en la vida real cómo funciona o cómo se hace. Entonces, utilicen GeoGebra sabiendo qué es lo que está detrás de los gráficos que están haciendo. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles. Por favor, vayan estudiando. Es la primera evaluación. Espero que les vaya bien a todos. Cualquier cosa me escriben y estamos conversando. Sí, chicos, buena tarde, buena semana. Y ya, por favor, conéctense al aula virtual, ¿ya? Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao a ustedes. Gracias. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Chao.